Muy buenas chicos, un gusto saludarles. Espero que se encuentren bien. En la clase de hoy vamos a seguir hablando sobre los costos. En la clase de contabilidad de costo 3, chicos, vamos a seguir interpretando y poder conocer aquella información que es necesaria para elaborar el estado de costo de producción. Pero para poder llegar a ese punto, debemos de conocer un poco sobre cómo calcular los puntos de equilibrio sobre una producción, conocer los qué tipo de métodos son aquellos, el método directo y el método absorbente, y de igual manera conocer la clasificación de los costos. Para esto vamos a dar continuidad a la clase anterior para que ustedes tengan una idea más clara en el concepto, cómo poder determinar aquellos costos. Veamos. Recordemos un poco que la contabilidad de costos es un sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna los costos para determinar aquellos costos de actividades, procesos y productos, y con ello facilitar la toma de decisiones. Haciendo un poco de repaso, en la clase anterior hablábamos de que la contabilidad de costos está enfocado a la toma de decisiones, y cuando nosotros ordenamos y adecuadamente a la información para poder procesarla, vamos a tener aquí información veraz y por lo tanto se pueden tomar con exactitud las decisiones que serán necesarias para la junta directiva. Otro punto importante, muchachos, recordemos anteriormente que era lo que es el punto de definición. Debemos de estar claros en qué consiste. Podemos hablar de que otro concepto es el valor que incurre en la elaboración de un producto desde la adquisición, producción y culminación del mismo. Debo de estar claro, muchachos, de que en esta parte la contabilidad de costos está enfocada simplemente a la elaboración de productos, en este caso proceso. Sigamos la siguiente diapositiva. Costo. ¿Qué es el costo? Valor que se incurre en la elaboración de un producto desde la adquisición, transformación y culminación del mismo. Ya hablábamos anteriormente sobre estos temas. De igual manera, hablábamos sobre otra definición de que son todos los recursos que utiliza la empresa sobre los cuales espera obtener un beneficio futuro. Estamos hablando de un beneficio económico. En este caso, las empresas están elaborando estos sistemas de costeo para poder obtener beneficios. Otro punto importante de definición es que el costo es el decremento bruto de activos o incremento de pasivos, recursos que se consumen pero que a diferencia del gasto se utiliza para la fabricación de un producto. Podemos determinar de que el costo está relacionado directamente con la producción, punto importante. Cuando nosotros estamos hablando de producción, estamos hablando de aquellos decrementos sobre aquellos activos y pasivos. A diferencia del gasto, que sabemos que disminuye las utilidades, lo estamos haciendo desde el punto de vista para poder identificar qué es un costo y qué es un gasto. Estamos claros de que el costo está relacionado directamente con la fabricación de un producto. Ambos son decrementos, podemos decir que son salidas también de efectivo, a excepción del gasto como es la depreciación que no representa salida de efectivo. Y el gasto está directamente relacionado para disminuir las utilidades. Bien, sigamos. El gasto. Costo es la sumatoria de todos los esfuerzos que se emplean para transformar la materia prima en un producto terminado. Gastos son todos los recursos que al incurrirse o erogarse proporcionan un beneficio inmediato a la empresa. Y el gasto, si se incurre en actividades de comercialización, venta o marketing o de soporte administrativo, pueden considerarse por lo general como gasto de marketing y venta o administración respectivamente. Bien, detengámonos un poco por acá. Chicos, cuando nosotros estamos hablando de costo, y por qué hago énfasis nuevamente para que tengamos la claridad de lo que estamos conversando o de lo que estamos exponiendo en esta clase. Es muy importante conocer aquellos conceptos que son sumamente de gran importancia para que ustedes puedan identificar cuándo es un costo, cuándo es un gasto. Un costo dice que es la sumatoria de todos los esfuerzos que se emplean para transformar la materia prima en un producto terminado. Y aquí nace la pregunta, ¿cuáles son los elementos del costo? Ya lo sabemos. 1, materiales y suministros. 2, mano de obra directa. Y 3, CIF. Cuando hablamos de material y suministro, es la materia prima. Mano de obra directa es la mano de transformación, que en este caso son utilizadas, pueden ser los colaboradores directos, mano de obra. Los sí que son los costos indirectos de fabricación relacionados indirectamente en el proceso productivo. Los gastos son todos los recursos que al incurrirse o erogarse proporcionan un beneficio inmediato a la empresa.
Los gastos son necesarios para poder obtener beneficios, porque recordemos, si la empresa tiene gastos de administración, en este caso los salarios del contador, el administrador, la secretaria, debe haber un beneficio porque ¿quién va a operar? ¿Quién va a realizar las planillas? ¿Quién va a pagar los impuestos? Entonces, esta parte de los gastos se incurre y en el tipo de los gastos tenemos en el estado de resultados, pueden clasificarse en gastos de venta, gastos administrativos, gastos financieros u otros gastos. Tenemos que tener una claridad sobre esto. En este punto debemos estar claros cuál es la diferencia entre costo y gasto. ¿Hablamos de costo o hablamos de gasto? Son dos términos muy distintos. Sigamos la siguiente diapositiva. Diferencia entre costo y gasto. Aquí podemos ver directamente unas diferencias para que con mayor claridad puedan interpretar aquellos conceptos relacionados. ¿Y por qué explicamos esta parte? Porque es necesario que ustedes hagan la diferencia, puedan determinar y no se puedan confundir al momento de realizar el estado de costo de producción y saber identificar aquellos costos y gastos que se dan o se incurren en una entidad. El costo se capitalizan, forman parte del producto, se transfiere, se comercializa, acumula en un proceso de transformación. Debemos de estar claro la diferencia entre el costo. El costo se capitaliza, forma parte del producto, claro, porque estás haciendo un proceso productivo y todos los costos incurridos forman parte del costo de ese producto, el costo de producción. Se transfiere, se comercializa. ¿Por qué se transfiere? Porque al momento que terminamos la producción, nosotros vamos a agregar un margen de ganancias para poder dar el precio unitario. Quiere decir que los costos que nosotros asumimos como empresa se lo trasladamos. ¿A quién le transferimos? Al cliente. Acumula es un proceso de transformación mediante un sistema de costeo, ya sea bajo los métodos directos, método absorbente o el tipo de método de producción que realiza la empresa. Dependiendo de eso, nosotros vamos a elaborar lo que es el proceso productivo. Ahora, veamos otra diferencia en el caso de los gastos. No se recupera. Administración, venta, financiamiento, lo que estábamos hablando anteriormente, son los tipos. Se consume en la empresa, independiente a la producción. Algo importante, muchachos, que debemos de estar claros en este punto, cuando nosotros hablamos de gastos, estamos hablando de gastos no recuperables. En teoría, si nosotros pagamos el salario de un vendedor, ¿dónde se va a registrar? Contablemente se registra en los gastos de venta. El salario del contador en los gastos administrativos. Elaboración de una chequera, que solicitamos al banco una chequera porque ya se nos terminó con una cuenta corriente. Eso sería un gasto financiero. Y los gastos financieros pueden ser los intereses, pueden ser comisiones devengadas por los bancos, puede ser en este caso una letra, en este caso los cheques que vamos a elaborar. Hay que estar claro de eso. Se consume en empresa. Directamente nosotros realizamos un gasto de publicidad, de mercadeo, de mantenimiento, servicios profesionales. Entonces, todos esos son parte de los gastos. ¿Dónde encontramos los gastos? Están estructurados en uno de los elementos que conforman los estados financieros. Los estados financieros están conformados por, nuevamente repito, balance general o estado de situación financiera, estado de pérdida o ganancia, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujos de efectivos, las notas de los estados financieros y un sexto que nace en la contabilidad de costos. En la clase anterior explicábamos que la diferencia entre la contabilidad de costo y la contabilidad financiera es que en la contabilidad de costo se agrega un elemento y se llama estado de costo de producción, que lo vamos a ver más adelante. Y por supuesto tenemos que entender y comprender en qué consiste este proceso. Cuando estemos claros de estos conceptos, vamos a tener una claridad de cómo elaborarlo. Debemos de estar claros que los costos forman parte del producto. Ya hablamos anteriormente que se transfiere. Relación de la contabilidad comercial e industrial. Bueno, ya hemos hablado un poco de esto, que la contabilidad comercial o industrial tiene cómo funciona compra y venta. La contabilidad industrial tiene cómo funciona la transformación de la materia prima en un producto elaborado, determinando los costos de fabricación y los costos unitarios al producto que se elabora. Aquí es algo importante que debemos de anotar. Cuando nosotros hablamos de productos elaborados, estamos hablando de un proceso productivo, donde intervienen los tres elementos del costo. Y hablamos de costos de fabricación
o costos de producción y hablamos de costo unitario. Nosotros debemos de estar claros, muchachos, que hay diferencia entre el costo de producción, que ¿cuál sería mi costo de producción? Una vez terminado mi proceso productivo, yo tengo la cantidad de 5,000 litros de leche, por ejemplo, y esos 5,000 litros de leche yo voy a sacar la relación de todos mis costos incurridos. Llámese materia prima, mano de obra directa y lo que son los CIF. Estos tres elementos los voy a identificar y posteriormente vamos a dividirlos entre la cantidad de litros, que en este caso sería el proceso productivo, para determinar mi costo de producción. Pero tenemos otro costo unitario, que cuando también hay que tener en cuenta que el costo unitario de producción sería la sumatoria de todos esos costos incurridos entre la cantidad de producción. Ahora, nace un nuevo concepto o un nuevo término, hablando de precios unitarios. Los precios unitarios y los costos de producción son totalmente distintos. Los precios unitarios es aquel precio de venta unitario que nosotros vamos a dar al cliente. ¿Cómo se identifica o cómo logramos hacerlo? Lo hacemos mediante un porcentaje. Normalmente las empresas tienen porcentaje establecido, pero también aquí interviene lo que es la oferta y la demanda y a su vez la competencia. Normalmente los precios se establecen más si hay proceso de producción, costo, se determina midiendo lo que son los grados de rentabilidad sobre ese producto, se analiza la competencia para estar, como dicen, a la par de la competencia y determinar esos costos para que el producto se pueda mover. Ojo acá, en el proceso productivo pueden haber desperdicios, muchachos, y eso forma parte del costo, que eso lo vamos a ver con más explicación cuando estemos elaborando el estado de costo de producción. La contabilidad de costos se aplica en los siguientes campos. Anteriormente ya hablábamos que son las industrias extractivas, transformación, transporte, crédito y servicio. ¿Quiénes llevan contabilidad de costos? Las empresas industriales, las empresas de transformación, industrias de transporte, empresas de crédito, empresas de servicio. La mayoría de transformación nos referimos cuando todas elaboran productos. En algunos casos son servicios. Por ejemplo, hay una firma de contadores y van a brindar servicio de outsourcing. En este caso, ¿qué hay que hacer? Identificar la mano de obra, hora-hombre. Hay que identificar los costos indirectos, que serían transportes, la depreciación de las maquinarias, que serían las computadoras o algún material adicional, que en este caso puede ser las impresoras. Todo esto lleva un proceso. La diferencia es que un tipo de empresa se dedica a una actividad, pero al final es lo mismo, es la misma organización y lleva el mismo proceso de costeo. A diferencia que las empresas de transformación se refiere a un producto final y ese producto final es físico. Por ejemplo, hablábamos de la Coca-Cola, hablábamos de la leche, hablábamos de la cerveza. Aquí en Nicaragua tenemos varios tipos de empresas que se dedican a producir. Otro caso puede ser el cacao. Otro ejemplo puede ser el tabaco. Hay muchos ejemplos donde podemos determinar. Veamos acá. La siguiente lámina nos indica lo siguiente. Fines de la contabilidad de costo. ¿Cuál es el fin de la contabilidad de costo, muchachos? Información del costo global y unitario de un producto. Ese es el fin, conocer el costo global y unitario por cada producto. Determinar el total de inversión para fijar un margen de utilidad. Los márgenes de utilidad, anteriormente hablábamos, ¿cuáles son? En este caso, los márgenes de utilidad se refiere a la ganancia que yo voy a obtener sobre un producto específico. Esto sucede, por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos terminada la producción, pero queremos determinar ese margen, estudiamos la competencia y decimos, si mi costo de producción es $5 y mi competencia anda en $8, por así decirlo, entonces yo tengo $3. Esos $3 entre 5 quiere decir que en un 60%, representa la utilidad que anda el margen. Yo lo puedo dar a un precio, supongamos, de un 30. 5 por el 30%, yo lo tengo que dar a $6.50. Puede ser un precio competitivo, pero va a depender simplemente de lo que pueda identificar la alta gerencia o en este caso el departamento de venta.
porque por esa razón se elaboran los estados de costo de producción, para conocer los costos globales, conocer los precios unitarios por producto y determinar el total de inversión para fijar un margen de utilidad. Punto importante acá, ayuda en la toma de decisiones de inversión, planificación y productividad. Es importante que se elaboren, aparte del estado de costo de producción, vienen en mano algunos informes. El informe de planificación y el de productividad. ¿Cuáles son esos? Esos informes, muchachos, primero ayuda a planificar aquella producción si es necesaria. Dependiendo del movimiento que vaya teniendo la empresa, se van a tomar decisiones en cuanto a planificación y productividad. Se elabora un estado o un informe donde se solicite la necesidad de producir X cantidad de esos productos. Y para eso es importante conocer el inventario, cuánto tenemos en existencia de cada uno de los productos y determinar sus costos. ¿Por qué es importante? Porque si mi necesidad mensual son de 5,000 litros de gaseosa, entonces ¿por qué yo voy a elaborar 10? Si solo en un mes yo puedo vender los 5,000 o menos. Entonces hay que tomar un análisis para no tener un exceso de producción innecesaria, porque recordemos que también un exceso de producción pueden ocurrir pérdidas y las empresas lo que menos quieren es perder. ¿Y cómo se enfoca eso? Bueno, también hay que ver la planta de instalación, porque también recuerden que una planta procesadora, en el caso que elaboremos el producto directamente, tiene una capacidad instalada. Esa capacidad instalada se refiere ¿a qué? La capacidad instalada se refiere de que mi planta de producción está diseñada para elaborar 20,000 litros de leche, un ejemplo, procesarlo, empacarlo hasta salir el producto a venta. Si yo estoy realizando menos cantidades, eso quiere decir que yo estoy subutilizando, en este caso la planta procesadora. Es muy importante conocer estos índices que son tan necesarios para la toma de decisiones. Bueno, acá debemos de estar claros de que en este caso, aquí le vamos a poner, a ver, en este caso estamos hablando de márgenes y utilidad en porcentaje. Listo. Esa es la parte importante que debemos de estar claros. Ahora veamos en la siguiente lámina. Vamos a abordar acá. En la siguiente lámina, otro de los fines de la contabilidad de costos es clasificar, acumular, controlar y asignar los costos necesarios para producir o vender, proporcionar informes relativos a costos y medir la utilidad y valorar los inventarios, entregar informes oportunos que sirvan a la base del gerente administrativo y tomar decisiones. Eso ya lo habíamos visto. Creo que acá, a ver, vamos a ver, permítanme, chicos, acá. Vamos a borrar esto para que no nos aparezca. Bien, ahora sí. Listo. Entonces, estábamos en esta parte, ¿verdad? Toma de decisiones. Elementos del costo. Esta es la parte donde yo quería enfocar. Esto es simplemente lo que acabamos de ver, es como una pequeña introducción, refrescamiento de lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Por qué lo vivo tomando en cuenta en mis videoclases? Para que tengamos claridad y no tengamos dudas cuál es la diferencia entre un costo, cuál es la diferencia entre un gasto, qué es un precio unitario de venta, qué es un precio unitario de producción, qué es un margen de ganancia, cuál es el objetivo principal de elaborar la contabilidad de costos, qué tipo de empresas lo elaboran o lo toman en cuenta. Entonces, todo eso es importante y ya están claros. Elementos del costo. Materia prima. Estamos hablando de materia prima que son necesarios para poder elaborar un producto. ¿Qué es la materia prima? Estamos elaborando pantalones. ¿Cuál es mi materia prima? La tela. Esa es mi materia prima. El hilo es parte de mi materia prima. Sin embargo, el pantalón no puede elaborarse solo. Necesita la mano de obra. Y dentro de esta mano de obra debe ser calificada la mano de obra directa, que sería el sastre. Pero de igual manera tenemos los gastos de fabricación o llamados
CIF, costos indirectos de fabricación. De esto debemos de estar claros. Entonces, los elementos del costo, materia prima, mano de obra y los CIF. Posterior a eso, los costos, materiales directos, mano de obra directa, más los costos indirectos de fabricación, me va a dar como resultado los costos de fabricación. ¿Qué quiere decir este punto, muchachos? En este punto, nosotros debemos de estar claros de que, ¿cómo determino yo mi costo de fabricación? Determinando el costo monetario de mis materiales directos, más mi mano de obra directa, más mis costos indirectos. Y eso me va a dar como resultado mi costo de fabricación sobre un producto. Pongamos acá un ejemplo. Si yo estoy diseñando, hablemos de los mismos pantalones, la tela. Yo estoy elaborando 100 unidades de pantalones. Y cada yarda de tela en un pantalón yo me llevo 3 yardas, estándar. 3 yardas. Y cada yarda de tela me cuesta 120. Entonces tenemos 120 por 3, que son 3 yardas. Estamos hablando de 360 córdobas, que es mi material directo o mi materia prima. Pero de igual manera yo le pago al sastre sobre la elaboración del producto. El sastre me cobra por producción. Aquí hay que entrar y vamos a entender lo que es el prorrateo. Dependiendo de las cantidades producidas en el mes, nosotros pagamos un salario. Y ese salario hay que prorratearlo entre las unidades producidas en el mes para tener un costo más exacto. El sastre se le paga 5,000 córdobas. Pongámosle 10,000 pesos. 10,000. Pero en el mes el sastre elabora, vamos a hablar elabora las 100, supongamos las 100 unidades de pantalones. Quiere decir que la mano de obra directa sería 100 córdobas más, y ojo, más sus prestaciones sociales, porque es parte de la mano de obra directa. Si en este caso está asegurado, pero si es una persona intermediaria, entonces ahí es otro cálculo. Y tenemos los costos indirectos de fabricación. ¿Cuáles serían esos? La depreciación de la máquina plana. ¿Cuál sería la depreciación? Dependiendo del método que estamos establecidos, si es por unidades producidas, determinamos sus costos de depreciación y los incluimos. Supongamos que la depreciación asciende a 30 córdobas. Entonces, tenemos 360 córdobas de materia prima, más 100 córdobas de mano de obra, más 30 córdobas. Entonces, ¿cómo determino mi costo? Mi costo de fabricación sobre ese pantalón va a ser 490 córdobas. Estos 3 elementos que tenemos acá son necesarios porque si uno falta de ellos, entonces no estamos dando una información correcta con respecto al costo de fabricación. Hay que estar claro de esto, muchachos. Veamos la siguiente lámina. Dentro de los costos de producción tenemos los costos primos y los costos de producción. ¿Qué es el costo primo? El costo primo, muchachos, está elaborado o diseñado conformado por la materia prima directa más la mano de obra directa. De esto debemos de estar claros. ¿Cuál es mi costo primo? Mi costo primo es mi mano de obra directa y mi materia prima directa. En este caso estamos hablando de la materia prima, que sería la tela, y en el caso de la mano de obra directa sería el salario que le pagamos al sastre. De eso debemos de estar claros. Esos son cómo está conformado el costo primo. Entonces, el costo primo está establecido por materia prima directa más la mano de obra directa. Esto va a ser igual a mi costo primo. Y por otro lado tenemos el costo de producción. ¿Cuál sería? Mi costo primo más mi gasto de fabricación. Si ustedes hacen una relación y analizan bien estos conceptos, lo analizan bien de una manera entendible, ¿qué es lo que van a determinar ustedes? Van a determinar lo siguiente. Si ustedes analizan esta parte, acá. Si mi costo primo es mi materia prima directa y mi mano de obra directa, aquí tenemos 2 elementos del costo, ¿sí o no? Tenemos 2 elementos del costo, pero estos 2 solamente se conforman como costo primo. ¿Pero cuál sería mi costo de producción? El resultado de mi costo primo, que es mi mi material directo,
más mi mano de obra directa, más los CIF o los gastos de fabricación. Al final, si nosotros relacionamos estos dos términos, al final me va a dar como resultado lo que estábamos hablando anteriormente, este costo de fabricación. Aquí no hay donde perderse, muchachos. Esto debemos de estar claros sobre en qué consiste esto. Debemos de estar claros sobre este proceso. Costo primo, costo de producción. ¿Cómo encontramos el costo primo? Tomando los valores monetarios de materia prima más mi mano de obra directa es mi costo primo. Y mi costo de producción es el resultado de mi costo primo más mi CIF. Objetivo de estas, anteriormente ya explicábamos, bueno, dentro de evaluar los inventarios, de eso ya lo hemos visto, lo pongo acá para que ustedes tengan un poco más de elementos y puedan recordar cuáles son los objetivos principales para elaborar un estado de costo de producción. En el informe, evaluar los inventarios para el estudio, proporcionar reporte y ejercer control interno administrativo, ofrecer información en la toma de decisiones, generar información para ayudar a la administración a fundamentar la estrategia competitiva, ayuda a la administración en el proceso de mejoramiento continuo, eliminando actividades o procesos que no generen valor. De eso debemos estar claros, chicos. Bien, aquí tenemos un ejemplo, o podemos decir varios ejemplos, lo que son los costos de administración, de comercialización y financiamiento. Normalmente cuando ustedes ven costos, ustedes dicen, pero ese es el mismo costo. Hay otros términos que se utilizan, muchachos. Cuando ustedes escuchen sobre costos de administración, estamos hablando de gastos de administración. Recordemos la parte del estado de pérdida y ganancias, que es el estado de resultado, en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y en base a estado de pérdidas y ganancias. Y en este caso nosotros podemos determinar el objetivo principal, que es determinar la utilidad, pérdida según en el periodo. ¿Cómo está constituido el estado de pérdida y ganancia o el estado de resultado? Está constituido por ingresos o mis ventas, menos mis costos de venta, menos mis gastos. El resultado me va a dar una utilidad o una pérdida del ejercicio. Ahora, ¿cuáles son aquellos gastos de administración? ¿Cuáles son aquellos gastos de comercialización? ¿Y cuáles son aquellos gastos de financiamiento? Podemos estar claros en lo siguiente. Administración o los gastos administrativos presentados en un estado de resultado, podemos encontrar lo siguiente. Personal, salario del contador, salario de la secretaria, salario del gerente general. Servicios básicos, energía del área administrativa, agua potable, telefonía, internet, telefonía móvil, todos esos son servicios básicos y normalmente en las empresas hay un porcentaje de asignación de costos. ¿Qué es lo que hacen? De todos los costos incurridos, si hay 3 departamentos o 2 departamentos, dividen en un porcentaje, 50% y 50%, al área de comercialización o venta y el 50% administrativo. Mantenimiento local, puede ser las mejoras al edificio si es alquilado, incluso puede incorporarse también lo que es el alquiler en un porcentaje en el área administrativo. Viáticos, viáticos de transporte, viáticos alimenticios, alquileres, estamos hablando de los alquileres de los edificios, depreciaciones, depreciación de todo el activo fijo. Recordemos que en la ley 822, que es la ley de concertación tributaria, establece algunos parámetros o criterios que deben de tomarse en cuenta al momento de realizar las depreciaciones correspondientes y que ante el fisco, que es la Dirección General de Ingresos, toma como ejemplo el método de línea recta. Ustedes pueden chequear en la ley 822 y pueden buscar el artículo respecto a la depreciación. Impuestos, algunos impuestos no recuperables. Recordemos que en acreditación tenemos impuestos del IVA, tenemos impuestos del IR y anticipo. Y en este caso son aquellos impuestos no recuperables. En este caso podemos llamarle el 1% de ventas de la alcaldía, que se determina de las ventas mensuales por el 1%. Contribuciones, algunas regalías u otro. Todo lo que tenga que ver con el área administrativa. Comercialización. Cuando hablamos de comercialización nos referimos a venta, muchachos. En el área de personal tenemos a los vendedores, tenemos al asistente del vendedor, tenemos al supervisor. Complementos, en este caso puede ser los servicios de prestaciones sociales, puede ser parte de eso, porque al final al personal de venta se le paga comisiones. Publicidad,
toda la publicidad relacionada a la comercialización del producto. Comisiones, aquí tenemos también las partes de las comisiones que se les paga a los vendedores. Servicio al cliente si tenemos contratado a alguien y otro. También dentro de la comercialización, muchachos, puede entrar lo que son fletes, pueden ser transportes, todo va dependiendo al giro y al control que la empresa vaya teniendo. Financiamiento, ¿a qué se relaciona? Cuando hablamos de financiamiento, muchachos, nos relacionamos a aquellos gastos y, que son incurridos por la empresa, pero son de carácter bancario. Por ejemplo, los intereses. Si solicitamos un préstamo al banco, nos cobran intereses, una tasa mensual. Por lo tanto, ese interés tiene que ser parte o forma parte de los gastos financieros. Las comisiones bancarias que nos cobra el banco por una transferencia internacional, por ejemplo. Ese es un ejemplo de las comisiones, un gasto financiero que son comisiones bancarias u otros gastos bancarios. Hablamos anteriormente que son la elaboración de las chequeras. Esos son parte de los gastos financieros. Hoy en día también se cobra el famoso cobro de los envíos de estados de cuenta físicos. Ahora el banco te cobra $1 por cada envío, por cada mes. Cada vez que te manda los estados de cuenta, entonces te manda a hacer un cobro a tu cuenta correspondiente. Bueno, aquí tenemos que los gastos con incidencia directa en el costo de producción para la fijación de los precios de venta. Es importante aclarar esto, muchachos, que los gastos de incidencia directa en el costo de producción van relacionados a la fijación de precios de venta para poder determinar cuál sería el precio que nosotros vamos a darle al cliente. De eso debemos de estar claros en esa parte. Estructura, vamos a ver acá, vamos a bajar esto un poco. Estructura del costo total de la empresa. Bien, chicos, esta parte es muy interesante porque ustedes van a determinar esta estructura, conocerlo. Los costos de fabricación nos referimos a aquellos costos indirectos de fabricación, los llamados CIF. Dentro de los CIF, nosotros tenemos costos de materiales directos, tenemos costo de mano de obra directa, tenemos costo indirecto de fabricación. Hablamos anteriormente que los costos de fabricación o los costos de producción, cuando nos referimos aquí costos de fabricación, nos estamos refiriendo en sí al costo de producción total, como está compuesto por materiales directos, la mano de obra directa y los CIF. Estos costos de fabricación, aquí hace mención, pueden observar que tenemos costos de materiales directos, que es la materiales y suministros. Tienen otro concepto. Material y suministro es lo mismo que estamos hablando, que es materia prima. Costo de mano de obra directa y los costos indirectos, que son los CIF. Pero, a su vez, nosotros tenemos costo de administración y distribución. Esto también pueden ser parte del costo total. ¿Cuáles son esos? Los costos de administración, costos de comercialización y los costos de financiamiento. Pero esta es la estructura. Al momento que nosotros vamos a realizar o determinar los costos de producción, solamente son estos 3 elementos nada más. ¿Por qué lo presentamos acá? Este cuadro amarillo lo presentamos con el objetivo de que ustedes puedan identificar cuál es la estructura del costo total de la empresa. Dentro de los costos administrativos y distribución, muchas empresas, aparte del costo de producción que ya tienen, determinan un porcentaje adicional sobre los costos de administración, de comercialización y financiamiento. Y sobre esos costos, hay un porcentaje que determinan, se lo anexan al total de costo, al costo de fabricación. ¿Para qué? Para fijar el precio de venta o el ingreso por venta. ¿Ya? Esto nosotros debemos de estar claros. ¿Dónde encontramos esta información? Información de los costos o los gastos de venta o de administración estamos relacionados o lo podemos encontrar en el estado de pérdida y ganancias o llamado famoso estado de resultados en base a principio. ¿Cuál es el objetivo de este costo? Bueno, que posteriormente el costo total vamos a obtener un beneficio más los impuestos que nosotros tenemos que pagar. Para poder determinar ese precio de venta, nosotros debemos de estar claros y conocer monetariamente cuánto es el valor de una producción determinada. Sigamos. Veamos la siguiente lámina, que los costos dicen juegan un papel muy importante en el proceso de decisiones. En síntesis se puede decir que la información cuantitativa sobre los costos que debe incluirse en cada informe varían según la situación de la empresa, así como según objetivos específicos de la administración. En general, el costo de cualquier acción o actitud depende del propósito o fin para determinar el costo.
Esto va relacionado, muchachos, a la toma de decisiones. Es importante aclarar de que todo la producción mensual difiere, es variable, por lo tanto, un buen control se puede tener información cuantitativa real, eficaz, eficiente, para que se puedan tomar buenas decisiones. Veamos la siguiente lámina. Por costo se entiende, bueno, ya hablábamos del costo, que es la suma de la erogación que se incurre una persona física o moral para la adquisición de un bien o un servicio con la intención de que genere ingresos en el futuro. Característica de los costos, puede ser costo activo, existe cuando se incurre un costo cuyo potencial de ingreso va más allá del potencial de un periodo, por ejemplo, la adquisición de un edificio, maquinaria, etc. Este es un activo, esa es una característica. Cuando nosotros decimos costo es porque realmente es una erogación, una salida de efectivo y por lo tanto también interviene como parte de la maquinaria y esto se llama activo fijo. Y tenemos el otro concepto que es el costo-gasto, en la proporción del activo el desembolso efectivo que ha contribuido al esfuerzo productivo de un periodo, que comparado con los ingresos que generó, da como resultado la utilidad. Hablamos anteriormente sobre el gasto, que hace es un decremento o una reducción para determinar las utilidades. De eso debemos de estar claros. Veamos a ver la siguiente. Costo-pérdida. Es la suma de erogaciones que se efectúan, pero que no generó los ingresos esperados, por lo que no existe un ingreso con el cual se pueda comparar el sacrificio realizado. Por ejemplo, cuando se incendia un equipo de reparto que no estaba asegurado. Eso es importante. Los costos por pérdida. Los costos por pérdida se dan, muchachos, por eventos que están fuera de nuestro alcance. No lo podemos, decir que lo vamos a prevenir. Podemos tomar medidas. Por ejemplo, una de las medidas, si en auditoría se realizó, el auditor determinó un riesgo, un hallazgo de que esta maquinaria no estaba asegurada, entonces su informe tuvo que determinar ese hallazgo y por lo tanto la empresa tuvo que tomar la decisión de asegurar el producto, en este caso de la maquinaria. No lo hizo, incurrió un costo por pérdida. De igual manera, en el costo productivo, muchachos, siempre hay merma, lo que es desperdicio. Y las mermas hay dos tipos, las que son ocasionadas voluntariamente y aquellas que son involuntarias. ¿Cuál puede ser involuntaria? Bueno, ustedes saben que a la hora de llenado de un producto siempre va a haber una merma, porque eso es el desperdicio normal en el proceso productivo. Cuando estamos llenando, no va a ir íntegro, todito el líquido que nosotros sacamos lo vamos a incorporar en el recipiente de empaque, pero existe una pérdida, en este caso de desperdicio anormal. ¿Por qué anormal? Porque se debe a una mala manipulación del proceso de llenado, por así decirlo. ¿Y esto a qué se debe? A que el personal que está, en este caso, envasando el producto no está calificado y no hay supervisión de parte del responsable. Ojo con eso. Veamos la siguiente lámina porque esta es parte para analizar los costos. Análisis los elementos del costo. Costo total, costo de fabricación, que hablamos los costos primos, que es la sumatoria de la materia prima más la mano de obra directa, de esto estamos claros. Los costos de fabricación también pueden ser las cargas de fabricación, que son los CIF. ¿Cuáles son esos? Los materiales indirectos. Materiales de fabricación, suministros, pequeñas herramientas. Este es un análisis para que ustedes puedan estar claros y puedan determinar, ¿cómo se determina el total de costo? Bueno, costos de fabricación, que son los tres elementos, en este caso aquí lo determina como costo primo y los CIF. Y posteriormente un poco de estructura, que habla de que los costos primos tenemos materia prima, la mano de obra directa, en las cargas de fabricación tenemos los materiales indirectos, los gastos de fabricación, suministros, pequeñas herramientas que son necesarios, pero que al final tienen un impacto en la producción, sí, pero es mínimo. Por eso se considera un sí, costo indirecto de fabricación. Gastos de venta. Hablábamos de todos los gastos incurridos en relación al departamento de venta. Aquí puede entrar la mano de obra indirecta dentro de los gastos de venta. ¿Por qué? ¿Por qué no entra aquí la mano de obra directa? Porque los tres elementos del costo de fabricación solo son tres. Materia prima, mano de obra directa y los CIF. La mano de obra directa, si esa mano de obra es necesaria, ¿cuál sería una mano de obra indirecta? En este caso sería el de empaque, el del proceso de bodega. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos este proceso, debemos de estar claros que es una mano de obra indirecta. Los sueldos, gerente empleados, jornaleros, guardas, no son guardianes, son guardas de seguridad.
Y los gastos administrativos tenemos gasto administrativo, gasto de representación, movilidad, gastos de oficina y es un gasto indirecto. ¿Cuál sería? Fuerza electrónica, alquileres, luz, agua, seguros y todos los gastos que puede incurrir la empresa. Materia prima, más mano de obra directa, más los costos CIF, me va a dar como resultado mi costo de producción, que a su vez tenemos también costo de distribución. ¿Cuál sería mi costo de distribución? Los gastos de venta, administrativo y financiero. Al sumar estos dos que están acá, el costo de producción más mi costo de distribución, le va a dar como resultado mi costo total. Y posteriormente a mi costo total, yo le voy a agregar un margen de utilidad para poder vender ese producto. ¿Y qué va a dar como resultado ese producto? Me va a dar mi precio de venta. Esta es la estructura que nosotros debemos de manejar para poder encontrar el precio de venta. ¿Cómo determino? Fácil y sencillo. Para que ustedes no se enreden mucho, ya conocen los tres elementos. Conocemos los costos de distribución. Si yo les pregunto, ¿cómo se determina el precio de venta? Costo total más el margen de utilidad o el margen de ganancia que debemos esperar sobre ese producto. Al final me da mi precio de venta. Sencillo, costo total más utilidad, que en porcentaje igual al precio de venta. Esto estamos claros. Bueno, aquí tenemos algunas ventajas de la contabilidad de costos, que ya lo hemos venido hablando bastante. Lo vamos a pasar porque esto ya estamos bastante claros, pero un poco de importante que se pueden también elaborar proyectos presupuestados. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a un periodo, si nosotros tenemos el histórico y conocemos en la empresa, conocemos todo el proceso productivo sobre un año, nosotros podemos proyectar el siguiente año. ¿De dónde? De la información histórica. Otra ventaja importante de la contabilidad de costos es que controla los costos generados en cada una de las fases en que se desarrolla el proceso. Y por medio de ella se establece el costo de los productos. Otra ventaja es que se establece un margen de utilidad de productos nuevos y se mide de forma apropiada la ejecución de aprovechamiento de materiales. A ver acá. Veamos la parte de la otra ventaja. Facilita el proceso decisorio porque en medio de ella se puede determinar cuál será la ganancia y el costo de las distintas alternativas. Veamos otro punto. Bien, acá. Veamos. Costo. ¿Cómo se clasifican los costos? Los costos se clasifican de la siguiente manera, chicos. Según la función a la que se aplica. Puede ser investigación y desarrollo, diseño, producción, mercadotecnia, distribución, servicio al cliente. Según su naturaleza, pueden ser costos de producción, costos de comercialización, costos de administración, costos de financiación. Según su asignación al producto, costos directos, costos indirectos. Aquí debemos de estar claros en esto. Según el momento en que se determinan, costos históricos, costos predeterminados. Según su variabilidad, que es el nivel de producción, en base a costos fijos, variables, semifijos, menos semivariables. Y según su relevancia en las decisiones, costos relevantes y costos no relevantes. Esta es la estructura de costos. Ahora, según la unidad de costeo, costos totales, costos unitarios. Esta es la clasificación de los costos. ¿Cómo se clasifican? Según su función a la que se aplica, según su naturaleza, según su asignación al producto, según el momento que se determina, según la variabilidad del nivel de producción y según su relevancia en las decisiones. Y por último, según la unidad de costeo. Vamos a ver. Veamos acá esta lámina donde se le está explicando a mayor claridad lo siguiente. Clasificación según su naturaleza. ¿Cuáles son esos costos? Tenemos que son la clasificación según su naturaleza, tenemos costo de producción. Función de producción, cantidad monetaria que se incurre para producir un bien o servicio. Estamos hablando nuevamente de los tres elementos. Esa es la clasificación del costo de producción. Sus tres elementos necesarios para poder determinar el costo de producción. Costo de comercialización, función de comercialización, cantidad monetaria que se asume para cumplir con el ciclo de venta, cobro. En este caso tenemos todos los gastos incurridos como promoción, publicidad, comisiones relacionadas a los costos de comercialización o al departamento de venta. Otra clasificación según su naturaleza, tenemos costos administrativos que van relacionados a las funciones administrativas. Aquí tenemos algunos ejemplos como teléfono, sueldo,
imprenta, limpieza y demás. Costos financieros relacionados a los costos de financiación monetaria. En este caso aquí intervienen las instituciones bancarias. Estos son los costos financieros. Intereses por préstamo, intereses por modo de recargo, en el caso de que haya préstamo. Según asignación del producto, costos directos relacionados con el producto o servicio y se puede aplicar al mismo en forma directa. Ejemplo, consumo de materiales. Este es un método de asignación del producto. Y los costos indirectos no relacionados en forma directa con el producto o servicio no se pueden aplicar directamente. Ejemplo, el alquiler, gasto de energía o electricidad. ¿Por qué es un costo indirecto? Porque tenés que hacer un prorrateo, no están directamente relacionados a la producción, al menos que tengas asignados directamente en la planta procesadora los servicios de energía. Según su erogabilidad, tenemos costos erogables relacionados con erogación o pago de una suma de dinero, ejemplo, materia prima, mano de obra, etc. Y los costos no erogables no implican erogación de fondos, ejemplo, de gasto de depreciación en los que hablábamos. Las depreciaciones sufren un desgaste, pero no representan el estado financiero, que en este caso sería el estado resultado de una salida de efectivo. Cuando hablamos de erogación estamos hablando de fondo, de pago líquido. Los bienes de uso se devalorizan por el transcurso del tiempo. Esta disminución disminución en el tiempo se trata de un costo que no significa una erogación de dinero. Según su erogabilidad, costos no erogables, los bienes de uso se valorizan por el transcurso del tiempo, está ampliando un poco más, y esa disminución del valor se denomina depreciación, y se trata de un costo que no significa una erogación de dinero, pero puede representar un costo indirecto de fabricación, que sería el CIF. Según su variabilidad, pueden ser costos fijos, variables y semifijos. Permanecen constantes. ¿Cuáles son esos costos fijos, muchachos? Aquellos costos fijos que permanecen constantes ante la variación en el nivel de actividad o producción. Por ejemplo, si nosotros en el mes de enero elaboramos 100,000 unidades de mascarillas quirúrgicas, mi costo fijo va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a pagar $1,000 de alquiler y mi seguro va a ser el mismo pagando todos los meses de $500. Eso, ¿por qué es fijo? Porque no interviene mi variación de nivel de producción. Supongamos que en enero, como hablamos anteriormente, 100,000 unidades de mascarilla y en el siguiente mes 200,000, incrementó mi producción a 100,000. Por lo tanto, cuando yo voy a pagar el alquiler, yo voy a pagar lo mismo. Entonces, por esa razón se llaman costos fijos. Costo variable, varía en el mismo sentido en el nivel de actividad o producción. ¿Cómo puede ser ese costo? Bueno, dependiendo si nosotros tenemos, por ejemplo, las materias primas y materiales, nosotros podemos tener, en este caso, los costos variables porque van dependiendo del nivel de producción. ¿Cómo puede ser eso? Hablamos de la depreciación, es un costo variable, pero directamente relacionado que normalmente se clasifica como CIF. Pero ¿cuáles pueden ser esos costos variables? Hablemos de la energía, puede variar dependiendo del consumo. Otro gasto puede ser, hablemos de la telefonía, si usamos bastante la telefonía, entonces va a ir incrementando. Pero normalmente esos tipos de gastos no son tan necesarios porque al final no intervienen en la producción, pero sí hay costos variables que va a determinar. Por ejemplo, los salarios puede variar dependiendo si nosotros le pagamos al colaborador en base a producción, dependiendo de la producción que tenga esa persona, nosotros vamos a tener lo que es el pago que le vamos a hacer. Semifijos y semivariables, materias primas, materiales, y poseen acá. Podemos hablar, permítame que se pasó. ¿Qué tenemos acá? Posee un doble componente, parte fijo y parte variable. ¿Ya? Debemos de estar claros en ese sentido. Bueno, aquí hay algo importante como declaración de que según su variabilidad los costos fijos son aquellos que siempre deben soportarse independientemente si el negocio le va mal o bien. Son fijos, siempre lo tenemos que pagar. Punto de aclaración. Y los costos variables son aquellos que aumentan o disminuyen según la producción de venta. Debemos de estar claros con eso. Aquí tenemos una gráfica que podamos analizar sobre los costos variables, volumen y relacionado al costo de volumen. Bien, aquí vamos a quedar, chicos, para que nosotros tengamos nota podamos comprender. En la siguiente clase nosotros vamos a abarcar un poco más sobre los ejemplos. Vamos a darle seguimiento en el siguiente y puedan comprender estos temas.